¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Durante este trimestre, la lección está edificando la iglesia en cuanto a la ganancia de almas. Lo primero que se nos mostró fueron las razones por las que debemos testificar y el poder que acompaña este hecho. Luego nos enseñó a ver a la gente de la manera en que Dios lo hace. Posteriormente nos indicó que esta labor requiere de la oración intercesora para ser eficaz. Y finalmente notamos el papel del Espíritu y sus dones en la misión. La lección de esta semana se enfoca en el contenido de la evangelización, la palabra de Dios que compartimos. ¿Estás listo para animar a los tuyos a entrar en la fascinante aventura de testificar del poder de la palabra? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 79 a 82 del folleto de maestros muestran las ayudas que ofrece el sábado enseñaré, la sección exclusiva para maestros que diseñó el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General. Una parte de esas ayudas es el comentario. En el de esta semana encontrarás una maravillosa ampliación de 5 símbolos de la palabra de Dios que te recomiendo leer. Por otro lado, puedes usar el sistema de 4 segmentos que nuestro programa sugiere para que los principios claves de la lección puedan ser fijados en el carácter de los miembros de tu clase. Iniciemos con el primero de ellos. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La mejor manera para iniciar el aprendizaje de algo es vislumbrar su importancia. La mayoría de los lectores de la guía de estudio de la Biblia, de la lección de escuela sabática, no tienen clara la trascendencia de cada lección. Por supuesto, Dios ha provisto una solución, el maestro. Si tú eres uno de ellos o deseas ayudarle, harías bien en clarificar a tu clase por qué esta lección es importante. Y la manera más eficaz es haciendo una pregunta justo al dar inicio a la clase. Las preguntas tienen la particularidad de activar la creatividad en busca de respuestas, y con esto se abrirá un panorama hasta ese momento desconocido. Podrías decir algo como esto: ¿qué hay en la palabra de Dios que es capaz de transformar la vida de quienes se exponen a ella? Precisamente esto es lo que nuestro repaso busca descubrir. Y pasa a la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. El autor de la lección escogió 5 símbolos de la palabra de Dios: la luz, el fuego, el martillo, el pan y la semilla. Los 3 primeros tienen la particularidad de hacer cosas duales e incluyentes. Por ejemplo, la luz tiene la característica de mostrar el camino y al mismo tiempo eliminar la oscuridad. ¿Recuerdas el clásico verso del Salmo 119-105? Pues la luz a mi camino no solamente me permite mantenerme en la senda, sino que también revela los obstáculos que me podrían hacer caer en un viaje nocturno. Pues la palabra de Dios presenta a Jesús, el camino, la verdad y la vida, y al tiempo desenmascara las artimañas de Satanás, que quiere llevarnos por un camino aparentemente derecho, pero con un final de muerte, como dice Proverbios 4:12. Un segundo ejemplo ocurre con el fuego. Él quema y desintegra, mientras que por otra parte también purifica. Esto sucede con el oro, al que le quita la escoria inservible mientras eleva su pureza. Así es la palabra de Dios. Nos elimina del carácter aquello que nos estorba y nos convierte en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Y qué decir del martillo?
La versión Reina Valera contemporánea decidió traducir en Jeremías 23:29 la palabra patish como mazo en lugar que martillo que quebranta la piedra. Por un lado, la palabra de Dios pulveriza nuestro pétreo corazón, mientras que por el otro deja el espacio libre para que el Señor instale un corazón de carne. Finalmente, como el pan que sale de la boca de Dios, la palabra nos nutre y como semilla germina y se abre paso entre los terrones pecaminosos de nuestra condición caída y emerge con una nueva vida. Pero tal vez el símbolo que más me llama la atención es el de la palabra de Dios como espada. Hablaremos de él en unos momentos. Ahora sí, hagamos un escaneo de lo que podrían ser los aspectos más esenciales que encontraremos en la lección de esta semana. En primera instancia, hablemos del poder de la palabra. En este punto quiero enfatizar que existen 4 manifestaciones de la palabra de Dios y todas son increíblemente poderosas. La palabra hablada, la palabra escrita, la palabra encarnada y la palabra testificada. Hablemos de la palabra hablada. Nos referimos a ella como la expresión audible pronunciada por Dios y que trae las cosas a la existencia. Salmos 33, 6 y 9 nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Sin materia preexistente, la palabra de Dios trajo este mundo a la existencia. ¡Qué poderosa es la palabra hablada de Dios! Tiene la capacidad de ser creadora. También el Señor Jesús calmó el viento y el mar con el poder de la palabra hablada, porque hasta las fuerzas inanimadas de la naturaleza se someten ante ella. En segunda instancia, la palabra de Dios fue escrita. Cuando Dios habló a sus siervos los profetas y mandó que escribieran todo lo que Él había dicho, produjo un registro que conserva el poder de su emisor. Eso significa que la palabra escrita tiene la capacidad de volver a crear, en este caso, la imagen de Dios en el hombre caído. Es decir, que la palabra de Dios es transformadora. Y este es el punto principal de la lección de esta semana. Son muchos los casos de individuos que, aunque llevaban una vida autodestructiva, un día comenzaron a escudriñar las Escrituras y todo cambió de rumbo. Su interacción con la palabra escrita de Dios produjo un nuevo corazón y una nueva mente en ellos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 lo dice de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra griega traducida como discernir es kritikos, que significa juzgar. Lo que el texto indica es que la palabra de Dios penetra profundamente del ser humano hasta el punto de hacerlo consciente de las intenciones de su mente y de la tendencia de sus pensamientos, de tal manera que puede hacer algo que sin ella sería imposible: cambiar el rumbo de la vida al tomar decisiones correctas. Hemos visto que la palabra de Dios se puede manifestar de manera hablada o escrita. Sin embargo, ella también fue encarnada. Nos estamos refiriendo a lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el verbo o palabra de Dios, convertido en un ser humano, que vino a vivir y morir en nuestro lugar con el fin de rescatarnos de la extinción eterna. En este sentido, la palabra de Dios es redentora. No solo crea o transforma, también nos salva de la paga del pecado y de su esclavitud, dándonos la buena noticia de un Salvador enviado por un Dios que nos ama. Precisamente, Dios habló a los profetas y les mandó a escribir su mensaje para que supiéramos que su verbo se manifestaría en la persona de Emmanuel, Dios con nosotros, encarnado y tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Finalmente, la palabra de Dios también puede ser testificada. Eso significa que aunque la palabra de Dios se puede oír cuando sale de su boca, se puede leer en la Escritura y se puede ver en la persona de Cristo, Él decidió que se oiga, se vea y se lea a través de tu vida y la mía cuando compartimos lo que está ocurriendo en nosotros. Y la razón por la cual la palabra de Dios es testificada es para que, aparte de ser creadora, redentora y transformadora, también sea inspiradora. Después de todo, si Dios está haciendo algo en nosotros, también lo puede hacer en los demás. En este sentido, somos la prueba del poder de Dios. Y para terminar esta parte, quiero enfatizar la siguiente cita. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser Infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Esto está en La Educación, página 126. Testificar es mostrar los resultados de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero entremos al segundo punto de este segmento. Bendiciones de la palabra. Estar expuesto a las Sagradas Escrituras, que son el registro de la voluntad expresa de Dios y las que dan testimonio de Jesucristo, trae enormes beneficios al ser humano. Miremos 3 de ellos. En primer lugar, la palabra edifica. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17, el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego agrega: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No cabe duda de que a Timoteo le fue de gran bendición estar expuesto a la palabra de Dios. En primer lugar, recibió el conocimiento de la salvación, pero además fue enseñado, reprendido, corregido e instruido por la palabra del Señor. De tal manera que el mismo Dios lo preparó para toda buena obra. En pocas palabras, las Sagradas Escrituras edificaron el carácter de Timoteo para llevar una vida extraordinaria. Veamos la segunda bendición de la palabra. Ella santifica. El Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 17. Exponerse a la Biblia hace que un individuo se vaya transformando a la semejanza de Dios. A esto nos referimos con santificación. Y la tercera bendición es que la palabra transforma nuestra naturaleza. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En la Biblia encontramos promesas de Dios que, recibidas por fe, nos hacen llegar a ser semejantes a Él en carácter, y esas son palabras mayores. Que un mortal, nacido con tendencias pecaminosas, participe de la naturaleza divina es algo francamente incomprensible. Pero aunque no se entienda, sucede, y todo gracias a la palabra de Dios. Por eso, cuando testificamos a otros, no decimos que somos perfectos, pero la gente puede verificar que Dios está trabajando en nosotros. Y si la palabra de Dios me está transformando, entonces puede también hacerlo con los demás. Toquemos ahora el punto final de esta parte. Testificar con la palabra. Léele a tu clase Isaías 54 y luego pregúntales: usando este texto, ¿cómo definiríamos testificar? Lo más seguro es que alguno diga que es saber hablar palabras alcanzado. La gente tiene cargas en la vida
y encontrar a alguien como él que le pueda dar una esperanza tangible en medio de sus dificultades es algo maravilloso. Para testificar eficazmente debemos saber qué decir, cómo decirlo y cuándo. No siempre es el mejor momento para compartir nuestro testimonio y hablar del poder de la palabra. A decir verdad, hacerlo en una mala ocasión podría ser contraproducente. Permíteme explicarlo. En un episodio anterior te dije que todos pasamos espiritualmente por periodos largos de resistencia y espacios cortos de receptividad. Durante los momentos de resistencia debemos manifestarnos abiertos, amigables, respetuosos y amables con la gente reacia al Evangelio. Pero cuando una persona pasa por una transición en su vida, su espacio de receptividad se activa hasta que desaparece cuando se adapta a su nueva etapa. Esas transiciones pueden ser la pérdida o el cambio del trabajo, casarse, el nacimiento de un hijo, una enfermedad, la muerte de alguien muy cercano, mudarse o comprarse una casa, ser llevado a juicio, etc. En esos momentos surgen preguntas sobre la vida y sobre las cosas espirituales y es ahí cuando debemos testificar intencionalmente. Lo más importante es saber cómo hablarle a la gente. Lo que esto significa es que la manera de abordarlos y llevarlos a Cristo debe ser genuina y llena de afecto. Así como Jesús lo hizo con la samaritana. Nosotros necesitamos identificar las necesidades de la gente y suplirlas con el amor del Salvador. Finalmente, nuestra relación diaria con la palabra establecerá el qué o contenido de nuestro mensaje. Porque el Espíritu Santo nos recordará lo que ya hayamos estudiado y pondrá sus palabras en nuestra boca para que toquen los corazones. Esa es la razón por la que haríamos muy bien en aprendernos promesas de la Biblia, ya que el alma necesitada va a apreciarlas bastante. Como testigos de Cristo, alimentarnos a diario de la Escritura y sus promesas es un entrenamiento para poder saber hablar palabras alcanzado. Mira, conversar de la Biblia no es demoler argumentos contrarios a nuestras creencias, sino revelar a Jesús en lo que compartimos. Finalmente, recuerda algo importante. La Escritura contiene promesas que, aceptadas con fe, son capaces de cambiar el comportamiento y la vida. Nosotros no cambiamos a nadie. El Espíritu lo hace mediante la palabra. Nuestro trabajo es poner en contacto a la gente, tanto con el Espíritu como con su palabra. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora apliquemos algunas cosas de las que hemos hablado. Pide a los miembros de tu clase que resuelvan los siguientes interrogantes. Número 1. Entre la palabra hablada, escrita, encarnada y testificada, ¿cuál es la más significativa para ti y por qué? Número 2. ¿A quién conoces que Dios haya transformado mediante el poder de su Espíritu y de su palabra? Cuenta un poco de esa persona. Y número 3. Si alguien viniera diciéndote que se siente culpable, ¿qué promesas bíblicas usarías y qué le dirías? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La tarea para realizar durante la semana es escribir 3 promesas en un trozo de papel, aprendértelas de memoria y orar para que Dios te muestre con quién compartirlas. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La palabra de Dios puede cambiar la vida de un ser humano porque es creadora, redentora, transformadora e inspiradora. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Y por cierto, por nada del mundo te olvides de crecer compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.